Hoy me vestí así, de gala, para hablar de un gran superhéroe, del primer superhéroe, Superman, y me hizo llorar. Quiero comenzar reconociendo una vez más un error que cometí al comienzo de estos episodios. Cuando comentamos Civil War de Marvel, yo pregunté ahí en las cámaras ingenuamente ¿por qué no está Superman acá? Y todos los que nos acompañaron en esa sesión y los que han escuchado, pero profe, ¿cómo se manda una pregunta como esa? No muestre su ignorancia, no muestre la hilacha, profe. Superman es de DC y en cambio aquí estamos en el mundo Marvel. En fin, agradezco a mis alumnos, a mis alumnas que me hicieron ver esa metida de pata que ahora, en la medida que me he ido introduciendo en el mundo de los cómics poco a poco, soy un neófito, me doy cuenta que es una metida de pata gruesa, que solo puede cometer un tipo muy ignorante y muy atrevido. Así que una vez más rectifico mi error. Ahora, debo aclarar que el error no estuvo motivado porque yo ignorara completamente todo sobre Superman. Yo crecí con Superman. Reconozco que no leí muchos cómics de Superman, pero sí me vi todas las películas con el gran actor Christopher Reeve, que ocupa un lugar en mi corazón y en mi memoria y en mi todo, porque encarnó a este personaje, Superman. Y si cometí el error es porque lo eché de menos. Yo me encontraba ahí en Civil War rodeado de superhéroes y faltaba el más icónico de todos, por lo menos de mi infancia, Superman. ¿Dónde está Superman? Hice la pregunta, metí las patas, pero quería justificarme. Bueno, y ahora quería comentar, queridos alumnos, que le pedí a mi alumno en práctica para seguir profundizando en esto de los cómics, el mejor origen de Superman, para entender quién es. No tanto de dónde viene, sino quién es. Y me recomendó este Superman, las 4 estaciones, son 4 fascículos, que van recorriendo cada una de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, de una edición de 1998 en Joseph Lev y Tim Sale. Y así que esa es la que voy a comentar, porque ustedes sabrán conmigo ya a esta altura que hay muchos orígenes distintos, muchos relatos distintos sobre de dónde viene Superman, quién es Superman. Este es uno de los mejores y realmente entiendo por qué después de haberlo leído. Superman, las 4 estaciones, o en inglés su título original Superman for All Seasons, son 4 fascículos que cubren las 4 estaciones. En cada una de ellas hay un narrador distinto, ya vamos a hablar de eso, lo dejo ahí pendiente. Y fueron hechas en 1998 y la crítica los recibió muy bien, muy bien. En ellos se trata no tanto del origen cronológico de Superman, aunque algo dicen o dejan entender, sino sobre todo hablan sobre la consolidación de su personalidad, del personaje podríamos decir. Cómo se reconoce a sí mismo Superman, cómo reconoce que es un superhombre, ¿no? Cómo lidia con sus superpoderes, ¿no? Cómo encuentra su lugar en la sociedad, entre las personas que lo conocían antes de que él mismo se conociera como un superhombre. Sobre eso tratan estos fascículos. El primero es primavera, el segundo verano, el tercero, ya lo adivinan, otoño, y cierra con el invierno. Sería interesante, no he alcanzado a pensar o a reflexionar si hay alguna congruencia entre las estaciones elegidas por los autores y los contenidos o los personajes que narran. Yo creo que algo hay, pero no lo voy a desarrollar porque tendría que pensarlo mejor. Lo último que quería decir aquí en esta introducción, y que me parece muy sugerente, y vamos a volver sobre esto al final, es el título en inglés, Superman for All Seasons. Este título, quiero pensar que no es casual y que remite a una expresión latina, se la voy a decir vid omnium orarum, es decir, un hombre de todas las horas. Me perdonan el latín, pero como buen profesor de Derecho, uno siempre un poco pretencioso tiene que soltar un latinazgo, y mis alumnos están acostumbrados ya. Este vir omnium orarum creo que habrá sido popularizado en la época moderna por el famoso humanista Erasmo de Rotterdam, que era muy amigo de otro gran humanista, Santo Tomás Moro, ¿no? Este Lord Canciller de Enrique VIII en Inglaterra, siglo XVI. Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro eran muy amigos, y Erasmo dijo de Tomás Moro que era vid omnium orarum, es decir, un hombre de todas las épocas, que en inglés se tradujo así, a man for all seasons. Tomás Moro, un hombre de todos los tiempos, ¿no? Para todas las horas. No es coincidencia, quiero creer que no es coincidencia que los autores de esta Superman for All Seasons escogieron
este título. Superman es un vid omnium orarum. ¿Por qué? ¿Qué significa un hombre de todas las horas, un hombre para todas las estaciones, un hombre de todas las épocas? ¿Qué significa eso? La explicación que da Erasmo de Rotterdam, en la que yo conozco, obviamente que debe haber otras, pero y diciéndolo de Tomás Moro, que es un hombre con el que se puede estar todo el tiempo. Cuando estamos alegres es un buen compañero y cuando estamos tristes es también un buen compañero. Cuando necesitamos de su ayuda física es un buen compañero y cuando necesitamos de su consejo espiritual es un buen compañero. Cuando necesitamos pasarlo bien es un buen compañero y cuando necesitamos ponernos serios es un buen compañero. En fin, pueden darse cuenta que es como la compañía ideal. Un hombre con el que quisiéramos pasar todo el tiempo, todas las horas, todas las estaciones, porque sabe ser siempre o adoptar siempre la forma más adecuada a nuestra necesidad. Creo que por ahí va la cosa. Y por eso quiero pensar que los creadores de Superman for All Seasons, Superman for All Seasons, ¿no? Ahí está literal, ¿no? el vid omnium orarum, escogieron ese título para estos fascículos de Superman precisamente porque Superman es esto, ¿no? Una persona con la que podemos pasar todas las horas, todos los tiempos. Es muy interesante, vamos a decirlo al final, y obviamente yo no quiero agotar el tema. Es muy interesante pensar si Clark Kent es esta persona con la que podemos pasar todas las horas, o es Superman, o son los dos y en realidad nos está mostrando que es imposible que exista un hombre así si es que no está, entre comillas, no dividido en dos. En fin, da para mucho, pero definitivamente el Superman que nos presenta este episodio, ¿no? De las 4 estaciones es un hombre con el que uno querría pasar todo el tiempo. Vamos a ver por qué. Quizá puede ayudarnos a entender mejor esto del vid omnium orarum, pensar en esas personas que conocemos, que quizás están cerca de nosotros, que son como tincás, que un día amanecen de buena y otro día amanecen de mala, que siempre hay que estar como calibrando cómo está hoy día para saber por dónde llegarle, por dónde aproximarme, cómo hablarle y de repente metemos las patas porque resulta que no era la palabra escogida, en fin, ¿no? O personas con las que estamos muy a gusto quizás carreteando, haciendo deporte y después no estamos tan a gusto con ellos, no sé, descansando una tarde otoñal, ¿no? O son personas con las que iríamos feliz al estadio, pero no iríamos jamás con ellos a misa, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Pero creo que el contraste entre esa experiencia, que seguro que es familiar para todos nosotros, puede ayudarnos a entender qué es lo que es esto del Man for All Seasons, vid omnium orarum, este hombre de todas las épocas, que de hecho a veces se traduce también como un hombre cabal, ¿no? Un hombre... En fin, eso para ayudarnos a entender la noción de Man for All Seasons, Superman for All Seasons. Bien, vamos ahora con la trama, que obviamente se desarrolla en 4 episodios que no se deben separar, pero que tienen cierta autonomía. Espero no estarme contradiciendo con esto. O sea, hay una continuidad clarísima entre el primer episodio, primavera, y el último, invierno, ¿no? Hay una continuidad. Pero también hay una cierta asincronía, podríamos decir, o usincronía, ¿no? Simplemente lo que quiero decir es que hay una cierta autonomía en cada uno de los episodios, en las relaciones que tiene Superman con las personas que va conociendo, en sus combates con Luthor, etcétera, ¿no? Entonces vamos con el primero, primavera. Aquí lo que nos cuentan es la historia de Superman advirtiendo que tiene superpoderes, ¿no? Él se cría como un niño, él cae en una granja en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, en un pueblo que se llama Smallville, lo cual obviamente es muy significativo, ¿no? La pequeña villa, el pequeño pueblo pequeño, o sea, como para remachar que está en un lugar muy perdido dentro de un estado gigante y secundario, entre comillas, en los Estados Unidos. Y él es criado por una pareja de granjeros que encuentran esta nave espacial en sus campos con un bebé dentro y lo crían y le dan su nombre, su apellido, Kent, y lo bautizan como Clark, ¿no? Y entonces él crece en una granja como un granjero, hijo de esta pareja. Sin embargo, hay un momento en que sus superpoderes empiezan a emerger, a aparecer. De hecho, hay una escena bien simpática cuando se va a cortar el pelo y la tijera del peluquero se quiebra, ¿no? Porque, bueno, son los pelos de Superman, no se pueden cortar con una tijera, ¿no? Y él va reconociendo esto, ¿no? Va madurando y va reconociendo que tiene... Y se complica, ¿qué hago yo con esto, ¿no? Y los padres que saben que viene del extranjero y que entienden ahora de dónde vienen estas peculiaridades de su hijo,
también están preocupados de si Superman va a lograr encontrar un lugar en el mundo, porque sabemos que el mundo puede ser muy hostil con quienes son diferentes. Y si son muy diferentes, la hostilidad puede ser... te pueden cancelar. Un momento crucial de este primer episodio es cuando Superman descubre que puede volar. Hay un tornado que azota el estado, obviamente Smallville, y él de repente se encuentra volando, ¿no? Y obviamente rescata a una persona. Pero eso ya hace como un clic en Superman, es decir, ya esto es como fue demasiado lejos, yo puedo volar. Y bueno, también llega la hora por la edad que tiene, de hacer lo que hacen muchos norteamericanos, que es dejar la casa materna, paterna y emigrar a la ciudad por estudios, van a la universidad, etc. Antes de partir, le cuenta a su amiga de la infancia, Lana Lang, que tiene estos poderes, y de hecho vuela con ella. Este es un momento que a mí en lo personal me toca especialmente, pero el por qué lo voy a dejar para más adelante, para el último episodio, que es precisamente uno que relata la misma Lana Lang. Bien, ese es el primer episodio. El segundo episodio nos muestra a Clark Kent ya en la ciudad, trabajando como periodista en Metrópolis, ¿no? En este diario Daily Planet, en donde conoce a una Luisa Lane. Todos conocemos a Luisa Lane, por lo menos yo la conocía también por las películas, enamorado obviamente de ella, tan bonita, tan elegante. Bueno, ahí la conoce Clark Kent también. Y el personaje, o el superhéroe, ya tiene carta de ciudadanía. Él en Metrópolis ya es conocido, es portada muy frecuentemente del diario, ¿no es cierto? Y lo que es interesante es la curiosidad de Luisa Lane por quién es este Superman. Este encuentro, esta relación entre Clark Kent y Luisa Lane, o Superman y Luisa Lane, como cada uno quiera ponerlo, es bien interesante porque Clark Kent viene del campo, es un tipo súper poderoso, pero tiene la mentalidad de un granjero, ¿no? Con todo lo que eso puede implicar en la imaginación. Y en cambio ella es una mujer, todo indica que es soltera y sin compromiso, tremendamente empoderada, profesionalmente muy competente y muy valiente, definitivamente muy atrevida, ¿no? En el mejor de los sentidos. Entonces el encuentro entre los dos es bien simpático, la relación que se da profesional, y obviamente también se va sugiriendo algo sentimental que a mí me gusta mucho también y que se desarrolla más precisamente en porque la voz narrativa de este episodio de verano es Luisa Lane, ¿no? Nos deja ver bastante de sus propios sentimientos, ¿no? De sus inquietudes intelectuales, emocionales, que son despertadas por este personaje Superman, y es divertido al mismo tiempo ver cómo ella, no es que menosprecie, pero mira un poco para abajo a Clark Kent, ¿no? Este granjero gigante, medio torpe, pero buena gente, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Como una curiosidad muy particular, muy femenina por este personaje Superman. Y como ninguneo a su colega Clark Kent, siendo que son la misma persona. Eso es bien entretenido, ¿no? Desde el punto de vista narrativo yo lo encontré súper entretenido. Bueno, ahí aparece Lex Luthor, el eterno enemigo de Superman, y por una cuestión que es completamente incidental, Superman logra que a Luthor lo metan en la cárcel. Y pasa un día en la cárcel por lo menos, o Luthor no se lo perdona, y eso va a dar el pie para el contenido del tercer episodio, que es el del otoño, en donde básicamente se nos cuenta de la pelea que hay entre Luthor y Superman, ¿no? Lex Luthor es un personaje interesante porque sin ser un superhéroe, raya en un superhombre, es decir, un hombre con unas capacidades extraordinarias. Y el tipo tiene una ambición completamente desmedida, es un narcisista en toda regla. Y aparece Superman, que básicamente le quita su puesto con una naturalidad que a él lo enfurece, lo frustra. Y eso explica en buena medida la enemistad de Lex Luthor hacia Superman, porque obviamente al revés no hay ningún problema. Superman no tiene ningún problema con Lex Luthor, ¿no? Salvo que lo meta en problemas o que amenace a la ciudad. Y de eso trata el episodio del otoño, porque lo que hace Lex Luthor básicamente es vengarse de Superman por haberlo metido en la cárcel, por un episodio que no relaté porque no vale la pena. Y inventa toda una cuestión química para adormecer a la población y convence a una niña que Superman había rescatado, la transforma en toxina, al final toxina muere en sus brazos. Y aquí viene un punto interesante, ¿no? Y que probablemente comentemos más adelante, porque creo que es uno de los elementos determinantes de la narración de estos 4 episodios. Y que de alguna manera nos muestra el punto débil de Superman. Me adelanto a la idea. Toxina, que es la niña que salva a la ciudad y que en realidad ha sido un instrumento del Lex Luthor en manos de Superman, muere en los brazos de Superman después de haber salvado a la ciudad.
Y Lex Luthor es testigo de eso. Y Lex Luthor, sabiendo que hay un punto débil allí en Superman, le enrostra a Superman el no haber podido hacer más. Y esto en Superman toca una fibra que vamos a ver cuando comentemos otro Superman más adelante. Se los dejo anunciado, vamos a ver Superman hijo rojo, es decir, qué habría pasado si Superman era comunista. Pero allí vamos a ver que se repite este elemento. El enemigo de Superman, bueno, que sigue siendo Lex Luthor, sabe que aquí hay una fibra que es como el talón de Aquiles del superhéroe, ¿no? Su corazón. Y le hace ver que pudo haber hecho más. Y con eso Superman llora, ¿no? Literalmente él se siente muy mal. Bueno, ese es el tercer episodio, otoño y viene el invierno. Que la historia nos la cuenta Lana Lang, la amiga de la infancia, que nos da a entender que siempre estuvo enamorada de Clark Kent y que se vuelve a juntar con él después de mucho tiempo. Ella, cuando se da cuenta de que Superman es Superman y no Clark Kent, y sus sueños se destrozan, lo dice ella misma, y una de las partes más emocionantes de la historia, ella sale a recorrer el mundo. En el fondo, sale en búsqueda de sí misma, casi dicho por sus mismas palabras. Hay un reencuentro en Smallville entre Lana Lang, un viejo amigo Pete, y Clark Kent, que vuelve a Smallville después del episodio de Toxina, porque él se siente mal y dice, bueno, no, en la ciudad yo no estoy en mi lugar, y cree encontrar su lugar en Smallville, pero tampoco allí encuentra su lugar. En el fondo Superman no tiene un lugar, y esto también es algo bien bonito que vamos a trabajar un poco más adelante en lo que queda de este video. Pero el último episodio, Invierno, cierra con esto, ¿no? Con el encuentro de Superman, Lana Lang y vamos a decirlo así, la aceptación de cada uno de su lugar en el mundo. Lana Lang entiende que con Superman no tiene destino, y Clark Kent entiende que solo asumiendo el superhéroe que es va a llenar su espacio en el mundo, ¿no? Y de hecho es un episodio es una inundación que amenaza con sepultar, ¿no? con inundar Smallville y a todas las personas que él quiere, lo que le ayuda a redescubrir eso, ¿no? Es como un segundo reconocimiento ya maduro de lo que significan sus superpoderes para él y para el mundo. Ese es el cuarto episodio. Antes de pasar a las ideas que se tocan en Superman y que creo que vale la pena compartir con ustedes, quería decir dos palabritas acerca de la narración. Los dibujos son buenísimos, por supuesto, muy entretenidos, hay mucho arte, el color, etcétera, pero realmente el texto, la narración, cómo se construye la historia, especialmente desde la voz que la cuenta, yo lo encontré extraordinario. O sea, hay unos cuadraditos amarillos en las esquinas de las viñetas que va como una voz en off contándonos la historia y revelándonos cosas del mismo narrador. Son puros personajes de la historia. Está el papá de Clark Kent en el episodio 1, Primavera. Está Luisa Lane como narradora del episodio Verano. Está Lex Luthor como el narrador del tercer episodio, y está Lana Lang como la narradora del cuarto episodio. Y cada uno de esos narradores tiene una voz propia. Eso es difícil de lograr y está muy bien hecho. Y nos muestran algo de la interioridad de cada uno de los personajes, de cómo ven ellos a Superman, lo cual nos dice algo más de Superman, porque de Superman no sabemos nada en primera persona, salvo lo que nos cuentan quienes lo conocen. Entonces eso es muy interesante. Realmente recomiendo la lectura, ¿no? La lectura de un cómic es una manera de decir, porque obviamente hay mucha imagen y se disfruta con los ojos, pero el texto yo lo encontré extraordinario y creo que solo por eso vale la pena leer estos cómics. Bien, respecto de las ideas que se contienen en Superman, 4 estaciones, y que creo que vale la pena tocar. El precio de los talentos. Y esto yo creo que es la gran idea, y con esto voy a cerrar la sesión de hoy. También el precio de los talentos, es decir, qué significa ser más rápido que una bala, qué significa poder doblar el acero con tus manos, qué significa tener visión de rayos X, visión calórica, poder volar, etcétera, ¿no? ¿Es un privilegio? No. Superman nos muestra que no es un privilegio, es una carga. No en el mal sentido, ¿no? Hay una palabra que resume muy bien esto. Don, es un talento, que supone una responsabilidad. Son las dos caras de la moneda, el don y la responsabilidad. Y esto a mí me parece que es lo que cruza los 4 episodios a través de su personaje central, Superman. Superman es una persona que tiene unos talentos extraordinarios y que tiene que entender para qué se los dieron, por qué los tiene, para qué sirven, por qué él está aquí, en este lugar, en este momento, con estos talentos, qué es lo que se espera de él.
No hay aquí una invocación al cielo, no hay una dimensión propiamente hablando religiosa, pero sin duda uno puede agregarle, para darle mayor coherencia al relato, ese trasfondo, es decir, qué es lo que hace o cómo se explica desde detrás del telón que Superman esté allí en ese lugar, en ese tiempo, con esos poderes, ¿no? ¿Qué significado tiene, si es que tiene algún significado? Y hay una lógica, la vamos a desarrollar al final, hay una lógica de los talentos, hay una lógica del don que está desarrollada precisamente en Superman Las Cuatro Estaciones y de manera muy, muy buena. Segundo aspecto que es interesante, todos están entrelazados, pero es el debate o la tensión entre la fuerza y la identidad. Superman es un superhéroe, tiene una fuerza extraordinaria, tiene poderes extraordinarios, pero no sabe bien quién es, no sabe para qué sirven, y hasta el momento en que no haga ese descubrimiento, si es que llega a hacerlo, porque obviamente es algo que nos mantiene en suspenso hasta el final de las Cuatro Estaciones, mientras no llegue a hacerlo, esos superpoderes no tienen sentido. De hecho, hay un diálogo extraordinario y que debo admitir que a mí me hizo llorar entre Lana Lang y Superman, Clark Kent, ¿no? Cuando se encuentran, ¿no? El episodio invierno, cuando se vuelven a encontrar después de muchos años, en donde Lana Lang le confiesa que el día en que la sacó a volar y le mostró que no era humano, sus sueños se hicieron trizas, sus planes se vinieron al suelo, ¿no? Y eso fue la que al final la hizo dejar Smallville y viajar por el mundo, porque se dio cuenta de que el amor con el que siempre había soñado era un amor imposible. Y ahí le dice, ¿no es cierto? Le dice, él trata de defenderse porque ella le está diciendo, bueno, yo tenía toda la vida planeada, me sacaste a volar y me arrebataste de las manos el sueño. Y él le dice, Lana, y él le dice, calla y escucha. Puede que hagas cosas que nadie más puede hacer, pero eso no implica que te sea más fácil ser quien quieres ser. Esa línea a mí todavía me emociona. No me voy a poner a llorar frente a las cámaras, pero todavía hace que se me ericen los pelitos de la piel, ¿no? Realmente es una línea extraordinaria. Hay varias líneas extraordinarias en esta saga, pero esta a mí me parece superlativa, ¿no? El hecho de que puedas hacer cualquier cosa no te facilita el que tú seas quien quieres ser, ¿no? Podríamos decir también ser quien tienes que ser. Y bueno, eso obviamente implica la separación de Clark Kent y Lana Lang, como de hecho ocurre, ¿no? Lana Lang sí se resigna a eso y Superman tiene que hacerlo también. Pero esto es muy interesante, esta tensión entre fuerza e identidad. Después está, como última idea, la fragilidad de los sentimientos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que Superman es vulnerable a través del corazón. No físicamente, imposible meterle una bala en el corazón a Superman, pero sí puedes meterle el remordimiento, puedes meterle el escrúpulo, puedes meterle la tristeza. Clark Kent, y así Superman también, no tiene los sentimientos blindados, ¿no? Tiene el corazón abierto. Y es un hombre de sentimiento, un hombre sensible, ¿no? Adora a sus padres, quiere a Lana Lang, se ríe con Luisa Lane, le encuentra obviamente un atractivo también en lo erótico, sin duda, pero es vulnerable y eso se muestra en la estrategia que sigue Lex Luthor para desembarazarse de Superman, ¿no? Hacerle creer que Toxina murió porque él, que pudo salvarla, no lo hizo. Y eso es lo que en el episodio Otoño hace que Clark Kent renuncia a seguir siendo Superman en Metrópolis y se vuelva a Smallville, en Kansas, con sus padres, pensando que su lugar no está en la ciudad, sino que está en el campo. Ocurre que después de todo lo que ha pasado, Clark Kent tampoco encuentra su lugar en el campo y hay un diálogo muy bonito con su madre adoptiva en donde le dice, yo pensé que iba a encontrar mi lugar aquí y no lo encuentro tampoco, ¿no? Va a ser la inundación de la que salva a sus padres y a Lana Lang y también al perro de sus padres adoptivos lo que le ayude a madurar definitivamente y reconocer que solo siendo Superman en Metrópolis va a ocupar el lugar que se espera de él en el mundo. Esa es la tercera idea. Y termino con una reflexión que es simplemente sacarle más punta a esta lógica de los talentos de la que algo les dije, ¿no? El precio de los talentos. ¿Qué significa tener talentos? Tener talentos significa responsabilidad. Si te hicieron más inteligente, si te hicieron más rápido, si te hicieron más simpático, si te hicieron más atractiva, si te hicieron bueno para relacionarte con la gente, si te hicieron bueno para la pelota, en fin, ¿no? Hay que pensar como Superman, ¿por qué tengo este talento?
¿Qué significa este talento para mí? Y desde mí, ¿qué significa para los que me rodean? Esa es la trama, me parece a mí, de estos 4 episodios. Superman tratando de encontrarle sentido a sus superpoderes, que son los talentos. Y aquí vuelvo con lo que ya decíamos al principio del título de esta saga, ¿no? Superman for All Seasons, que conectaba con el título de esta... No lo dijimos esto, pero ahora lo digo, conecta con el título de esta obra de teatro buenísima de este autor inglés Robert Bolt sobre Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que se llama precisamente así, A Man for All Seasons, que es como su amigo, el amigo de Tomás Moro, calificó a Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, ¿no? El amigo Tomás Moro calificó a Tomás Moro, ¿no? Un hombre de todos los tiempos, un hombre para todas las horas. Y Tomás Moro, por si no lo saben, fue Lord Canciller, el puesto más alto en Inglaterra del siglo XVI después del rey. Sirvió a Enrique VIII, quien le cortó la cabeza finalmente por no acceder Tomás Moro a reconocer su matrimonio ilegítimo con Ana Bolena. Y Tomás Moro, como Superman, se sacrificó por ser fiel a los talentos. Él era católico, conocía bien la escritura y estaba muy familiarizado con esta parábola de los talentos, que por si no la conocen te las cuento en 2 segundos. Trata de un gran señor que se va de viaje y deja encargado a su siervo de administrar sus talentos, literalmente. Y le deja a uno 5 talentos, a otro 3 talentos y a otro 1 solo talento. Y les dice, administren estos talentos mientras yo vuelvo. Y cuando él vuelve, les pide cuenta a sus servidores del rendimiento que le han sacado los talentos. Y el primero le dice, 5 talentos me diste y con ello he obtenido otros 5, aquí están tus 10 talentos. Y el Señor le contesta, bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te daré lo mucho. Y viene el que tuvo 3 y le pasa lo mismo. Y viene el que tuvo 1 y le dice, mira, yo tuve miedo de negociar con el talento que me dejaste porque sé que eres un hombre exigente que pide donde no has dado, que quiere cosechar donde no has sembrado, por lo que escondiste talento en la tierra. Y el Señor le dice, eres un siervo infiel, descuidado, por último pudiste haber puesto este talento en el banco y yo me habría quedado con los intereses. ¿No? Por no haber hecho rendir este talento, por no haber negociado con este talento, quítenselo y échenlo fuera de la ciudad. Bien, esa es la parábola de los talentos y a mi juicio explica muy bien, bueno, por una parte a Tomás Moro, que mereció ese título que le dio Erasmo de Rotterdam, A Man for All Seasons, y obviamente explica a Superman. Superman es un tipo que al final de esta saga, por supuesto, le queda mucho por delante, pero al final se da cuenta de que tiene que hacer rendir sus talentos, de que sus talentos están al servicio de algo, ¿no? Y que no son un privilegio de los que él pueda decidir o respecto de los cuales él pueda decidir si lo utiliza o no lo utiliza, ¿no? Él entiende que tiene una mochila sobre sus hombros, que son esos superpoderes y que esos superpoderes están al servicio de los demás y básicamente lo que hace es renuncia al amor de Lana Lang, claramente, creo yo, desde mi punto de vista es claro, renuncia a Luisa Lane también, que a Luisa Lane le gusta y él, yo creo que experimenta un cierto atractivo por ella, renuncia a ella también. Y es un hombre que está solo, o sea, hay un par de viñetas muy, muy significativas de él en una habitación como Clark Kent en Metrópolis, donde está solo con una hamburguesa, unas revistas, no sé si se aburre o no, pero está solo y probablemente muera solo. Precisamente porque sus talentos lo distancian del común de los mortales. Y Clark Kent acepta eso, ¿no? Acepta que sus talentos lo separen del común de los mortales y como Superman vive solo, ¿no? Está solo. Pero esa es su renuncia y ese es precisamente su premio, encontrar el lugar en el mundo. Bien, aquí terminamos el comentario de Superman, Las 4 estaciones. Recomiendo su lectura de todas maneras y los dejo invitados para nuestro próximo episodio en donde vamos a seguir con Superman, pero esta vez en la hipótesis de que Superman fuera comunista, ¿no? De que en vez de aterrizar en Kansas City lo hubiese hecho en Ucrania. Así que acompáñennos en el próximo. Quiero dejarlos invitados, por supuesto, a que le den likes a este episodio si les gustó, a que lo compartan con otras personas para seguir creciendo en este canal y esparciendo esta idea entre personas que puedan encontrar en ellas un eco, y que nos sigan también en las demás redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, para ir dándole más robustez al profe Silva y que las ideas puedan ser compartidas con más gente. Hasta la próxima, muchas gracias, adiós.